Esta es la historia de Haruka Shinosaki, un estudiante completamente normal que está enamorado de su compañera y representante de clase Akiho Kosaka, una chica que es buena en los deportes, en los estudios y en prácticamente todo aspecto. Un día cualquiera con los sentimientos ya claros hacia Kosaka, nuestro protagonista decide citarla atrás del colegio después de clases. Llega a la hora de salida, sorprendentemente ya aparece ante el llamado de nuestro protagonista. En ese momento todas las líneas que él tenía preparado para su confesión se lo olvidan, pero aún así ante este contratiempo él termina pidiéndole a Kosaka que sea su novia, y con todas las probabilidades en contra, ella acepta ser su novia, diciéndole que por el momento memorizaría las 48 posiciones en las que una persona acompañada juega al fuchibol en una cama. Luego de eso conocemos a Shizuko, la amiga de la infancia, y a Kanata, la hermana menor de nuestro protagonista. Al día siguiente Shinosaki estaba pensando en cómo hacer para conocer más sobre su primera novia. En eso aparece la susodicha para decirle que estaba pensando lo mismo que él. Obviamente él se alegra por este suceso, pero lo que realmente ella le quería preguntar era qué tipo de gustos especiales tenía en cierto ámbito personal. Shinosaki trata de decirle que él era normal, pero ella nuevamente insiste en que esa información era importante para ella como su novia. Todo esto sucedía bajo la atenta mirada de sus compañeros. Al terminar las clases, la profesora le encarga a Kosaka que lleve los libros por ella, y ya que estos se veían pesados, nuestro protagonista decide ayudar a Kosaka, pero ella nuevamente saca el tema de los gustos y llega a la conclusión de que Shinosaki era un mazo que le gustaba que lo traten como escoria. Al rato, mientras almorzaban, nuestro protagonista le pide una foto de ella, ya que ahora estaban saliendo, y en vez de mandarle una foto normal, termina enviándole una foto sugerente con un texto un tanto norteño. Una vez que las clases terminan, unas chicas del aula estaban hablando sobre cosas románticas. Al escucharlas, Kosaka trata de darle algunos consejos usando su habitual estilo, cosa que por supuesto termina espantando a estas chicas. Tras este acontecimiento y algunos comentarios de sus compañeros, ella queda con la duda de que si su novio también tenía una imagen mala sobre ella, pero al ver que a él no parecía afectarle su rara forma de ser en absoluto, ella se sonroja y trata de acercarse un poco más a él. Mientras seguían su camino, accidentalmente algunos chicos lo empujan, haciendo que él le haga un impacto repentino con el brazo a Kosaka. Obviamente nuestro prota se emociona con esto, ya que los labios de su querida estaban muy cerca, pero Kosaka, fiel a su estilo, pide una repetición ya que el tiempo de la estimulación había sido muy corto. Al día siguiente nuestro prota estaba hablando de lo cansado que estaba por estudiar hasta tarde, cuando de repente Shizuko aparece para decir que tal vez estaba cansado por estudiar tantas cosas sucias durante todo el día. Al ver lo cercanos que ambos eran, nuestro prota decide presentarlas adecuadamente. Shizuko, al escuchar que su amigo de la infancia tenía novia, empieza a decir cosas que eran muy malinterpretables, como que una vez Haru la metió a su casa con perversas intenciones, cuando en realidad solo lo hizo porque ella estaba completamente mojado por la lluvia. Y así Shizuko seguía demasiado pegado a nuestro prota, cosa que por supuesto molestaba a Kosaka. Ella, al darse cuenta de que tal vez se pasó un poco, decide llevar a la pareja a una sala de juegos, donde los tres se toman fotos con algunas inscripciones un tanto dudosas. Al día siguiente, Shizuko, molestando a Kosaka, le dice a Haru que tal vez él sentía que ella molestaba entre ellos, ya que quizás ellos tenían una relación un poco débil. Kosaka se toma en serio esas palabras y cita a Haru al almacén que se encontraba detrás del gimnasio. Cuando nuestro prota llega, ve que Kosaka estaba vestida con un disfraz raro y llevaba algunos artículos que le gustaría a las personas que disfrutan del dolor. Al notar que esto no funcionaba, ella trata de hacer algo que haga que su relación sea un poco más fuerte, pero nuevamente falla. Y esta vez ella le comenta a Haru que sentía cierta inseguridad sobre fallar en ser una buena novia. Nuestro prota, como buen chat que es, le dice que no tenía que escuchar lo que decía Shizuko y que estaba bien que sean como son actualmente, ya que ellos serían los que decidirían si serían una pareja intensa o una más calmada. Con esto Haru finalmente logra que su novia lo llame por su nombre con el denominativo Kun con él. En un día lluvioso, nuestro prota quería compartir paraguas con su novia, pero ya que a ella algo como eso le daba demasiada vergüenza, al final los dos tuvieron que correr a sus casas bajo la lluvia. En casa, Haru estaba pensando en mandarle un mensaje a Kosaka para preguntarle si había llegado bien a casa. Al mirar a su puerta, observa que su hermana, la medio norteña, estaba mirándolo fijamente. Al ser notada, Kanata se mete a su cuarto y descubre que nuestro protagonista tenía novia. Haru, al ver que ella descubrió eso, pensaba que se iba a poner triste ya que ella era muy mimada por él, pero aunque parecía que ella no fue afectada por la noticia, la realidad era que ella sí se puso celosa de que su hermano haya conseguido una novia, por lo que al día siguiente ella va a buscarla a su aula. Al conocerla finalmente, ella trata de competir con Kosaka para ver quién era más cercana a su hermano. Obviamente Kosaka malentiende la relación de Haru y Kanata como siempre lo hacía con todo, por lo que él trata de explicarle la realidad de su relación a la hora del almuerzo cuando estaban solos, donde nuevamente Kanata hace presencia y trata de competir con ella nuevamente. Mientras hacía eso, ella accidentalmente empuja a Kosaka. Haru, al tratar de reprenderla, ve que ella estaba a punto de llorar por lo que había hecho. Con esto las dos se disculpan y finalmente Kanata trata de llevarse bien con la novia de su hermano. Llegado el día de la limpieza del campus, Kosaka, como la representante de su clase, da un discurso magistral sobre la limpieza para amenizar lo pesado que era la tarea. Mientras limpiaban, Shizuko como siempre usa el doble sentido con nuestro prota y Kanata usa de manera inadecuada los palos de las escobas. Al otro lado, Kosaka, que limpiaba
hallaba sola, accidentalmente escucha a uno de los chicos hablar de cómo uno de ellos cambiaba de novia rápido en cada ocasión que podía. Esto la preocupa un poco, ya que cuando le preguntó sobre desechar cosas personales a nuestro prota, él le dijo que tal vez era un buen momento para hacerlo, pero gracias a que corrigió lo que dijo en un principio, ella trata de estar un poco más cerca de él. Días después, Kosaka estaba viendo un programa donde decía que hacerle un evento a su pareja podía garantizar ganarse el corazón del mismo. Ella, al intentarlo, lo que termina creando era una especie de masa negra que tenía conciencia propia y buscaba pactar con alguien para darle más poder, cosa que era muy distinto a la buena comida que tenía Shizuku en su evento. Kosaka, al ver la comida, le pregunta si lo que tenía era casero. Ante su afirmación, ella le pide de rodillas que sea su maestra en la cocina, ya que ella no era para nada buena haciéndolo. En casa de Shizuku, ella hace lo mejor que sabe hacer, usando el doble sentido en todo lo que hacía a la hora de cocinar. Luego de ir al baño, nuestro protagonista escuchó una conversación en donde Shizuku le decía a Kosaka que no era tan malo hacerlo entre chicas. Al escuchar esto, nuestro prota se imagina que su primera novia le estaba haciendo un entere con su amiga de la infancia, pero como siempre solo era una más de las bromas doble sentido que Shizuku le estaba haciendo a nuestro prota, ya que en realidad ella sabía que Haru los estaba escuchando desde fuera de la cocina. Terminado de cocinar, nuestro prota felicita a Kosaka por haber hecho un muy buen trabajo al hacer la comida. Después de la cena, Kosaka menciona que faltaba preparar el postre, por lo que Shizuku, usando el doble sentido, dice que a ella le gustaría comerse la banana que tenía Haru en la parte baja de su casa. Él se lo toma en serio y le responde que la dejaría comérselo si eso era lo que quería. Shizuku, al ver que nuestro prota parecía que en realidad iba a cumplir su palabra, se pone muy nerviosa y trata de evitar el tema cubriéndose la cara. Por supuesto, Haru de lo que en realidad estaba hablando realmente era de una banana real. Días después, nuestro protagonista visita la casa de la familia Kosaka. Llegada la hora de la reunión, Haru confunde a la madre de Akiho pensando que era su novia. La madre, al verlo, le dice que ya que Akiho había salido de compras y su esposo había salido a dar un paseo, ella lo iba a entretener por el momento. Nuestro prota pensaba que se trataba de algo normal como servir el té, pero ante la negativa de Haru por el servicio, ella comenta que era mejor así, ya que de lo contrario eso sería considerado adulterio. Una vez dentro de casa, ella le pregunta cuántos llevaba. Haru le responde que tenía 17 años, pero la madre le aclara que le estaba preguntando por el número de protecciones antichamacos que llevaba, ya que ella consideraba que la planificación familiar era importante en esa etapa. Luego de un rato, el padre llega. Al notar que ellos estaban mirando las fotos familiares, él recuerda que cuando Akiho era una niña, su madre se había empeñado en impartir una educación demasiado peculiar y demasiado adelantada a su edad desde que ella era pequeña. Por otro lado, a nuestro prota le suena el estómago, ya que él pensaba estar a la hora del almuerzo con Akiho, por lo que ya que estaba ahí, le ofrece a la madre unirse al almuerzo que tenían. Ella lo malentiende y piensa que le estaba invitando a otro tipo de actividades. Acto seguido, Akiho llega para decir que había comprado oyakodon para el almuerzo. La madre nuevamente malinterpreta el asunto pensando que se estaba refiriendo a otro tipo de actividad madre e hija. Al pensar en cómo cambiar el tema, apenas ve al padre, corre hacia él para que le ayude a sobrellevar la situación, cosa que nuevamente es interpretada de manera incorrecta por la madre y su hija, ya que ellas pensaban que Haru tenía esas preferencias. Terminado el almuerzo, su padre le agradece por pasarse por casa y le pide que siga cuidando de su hija. Días después, Kosaka y nuestro prota tienen una cita. El primer lugar al que van es un cine donde pasaba una película un poco subida de tono. Ellos dan un paseo por el parque para finalizar la salida, por lo que Kosaka, para terminar la cita, le pregunta qué es lo que más le había gustado de la misma. Él le responde que lo que más le había gustado era pasar el tiempo con ella. Kosaka se toma un poco mal estas palabras, ya que pensaba que por estar tan absorta en su investigación sobre las citas, no había hecho nada realmente divertido con él. Al ver la reacción negativa de su novia, Haru le propone salir nuevamente el próximo domingo para ver los últimos días de la floración de los pétalos de cerezo, cosa que anima nuevamente a Kosaka. En el colegio, nuestro prota ayuda a Kosaka, que estaba a punto de desmayarse. Al llevarla a la enfermería, nota que la enfermera era igual que Shizuku, ya que hablaba mucho en doble sentido. Ella le dice que lo que tenía Kosaka era un simple resfriado y que llamaría a su madre porque él parecía muy preocupado por ella. Mientras esperaban a la madre de Akiho, ella como siempre pone las cosas muy complicadas para nuestro protagonista, por lo que cuando la madre llega, ella los ve y nuevamente saca el tema de las actividades madre e hija. Así que después de más malentendidos, ella se lleva a su hija para que descanse por el momento. Llegado el domingo, la pareja estaba muy emocionada, ya que el mal clima se había calmado y el sol estaba radiante, pero esta emoción dura muy poco para Kosaka, ya que al ir al lugar acordado, los dos ven que las flores de los cerezos se habían caído por la intensa lluvia que había caído el día anterior, por lo que para animar a Kosaka, nuestro prota dice que no se preocupe por las flores, ya que si realmente quería ver las flores, lo podría hacer el año próximo. Ella, al escuchar que él había dado a entender que el próximo año seguirían juntos, se pone muy contenta y nuevamente la pareja se acerca un poco más. Días después conocemos a Rina, una estudiante transferida de un colegio de puras chicas de la élite. En medio de su presentación, ella menciona que su pasatiempo favorito era retosar con machos
cosa que obviamente hace que las demás chicas se alejen de ella inmediatamente. La única que se presenta ante ella es Kosaka, ya que era su deber como delegada de clase. En ese momento Rina aclara que cuando mencionó sobre sus pasatiempos se refería realmente a jugar con sus canes. Como Rina venía de una escuela de solo chicas, ella no sabía cómo relacionarse con hombres, así que intentando socializar con Haru, ella intenta aplicar la técnica del apretón que usaba en su anterior colegio, cosa que por supuesto molesta a Kosaka. Luego de un rato hablando sobre el romance de nuestro prota con Kosaka, Rina comenta que solo había conocido a parejas entre iguales y ella misma solo había podido interactuar con otras chicas como Kosaka, por lo que para ayudarla Kosaka le recomienda buscar a una instructora. La primera que encuentran es a la enfermera barra sensei, a quien Rina le dice que necesitaba instrucción ya que Shinosaki no podía satisfacerla adecuadamente. Paseando por la escuela, el grupo de tres se encuentra con Shizuku. Ella se presenta a sí misma como la amante de Haru. Rina, al ver que ella era tan cercana a un chico, responde emocionada que ella también quería ser una amante. Shizuku, al escuchar esto, se pone un poco nerviosa. Aún así, ella nuevamente comenta que si quería conocer mejor a los hombres podía usar el poder de ataque que tenía en el frente. Rina, al escucharla, le solicita que le muestre con un ejemplo para que ella pueda hacer lo mismo. Shizuku, al ver que no podía compararse ni siquiera un poco con el poder de ataque que tenía Rina, comienza a soltar lágrimas armando un escándalo en medio del pasillo. Y así la extraña chica transferida finalmente pudo hacer amigos en su nueva escuela. Al día siguiente, conversando, Rina menciona que dos de sus canes habían sido demasiado cariñosos con ella, diciéndolo de una mala manera, por lo que después de aclarar el malentendido, ellos quedan en organizar una salida al zoológico. Una vez en el lugar, el grupo visita a los pandas, conejos, caballos y a los perros, donde Shizuku, al ver que el perro estaba parado de dos patas, se pone a comparar el mini Haru y al mini perro. Ahí Rina, hablando directamente del perro, dice que posiblemente él era mucho más grande en tamaño que Haru. Las otras chicas lo toman como que estaba hablando de otra cosa, por lo que nuestro prota, para evitar el tema, decía que quería ir a ver una tortuga gigante que estaba en el folleto. Esto es tomado por las chicas como que Haru era mal perdedor por querer compararse a una tortuga. En otro lugar vemos que Kanata también estaba visitando el lugar con su amiga Misaki, al igual que los padres de Kosaka. En cierto lugar del zoológico, este grupo de desconocidos se encuentra en una de las exhibiciones. La madre, como siempre, suelta un comentario sobre un animal que se decía que era bueno en perpetuar la especie. Misaki, al escuchar la broma de la mujer, piensa que es normal que se hable sobre eso, y ella también suelta un comentario que decía que ella también le daba curiosidad del acto por el cual una especie se mantenía en la naturaleza, cosa que por ende la deja mal enfrente de las demás personas que estaban en el lugar. Terminado el día, todos se van por sus lados y Haru y Kosaka finalmente se estaban por tomar de las manos, hasta que de repente aparecen los padres de Kosaka y los interrumpen involuntariamente. Después de una pequeña charla, el padre y nuestro prota quedan aún más sorprendidos al darse cuenta que los cuatro estaban prácticamente frente a un hotel del amor. Días después, Rina finalmente consigue un teléfono, así que lo primero que hace es preguntarle el tipo de ropa interior que tenía a Kosaka. Después de un rato le pregunta a Haru cómo es que se tomaba una selfie. Él, al enseñarle cómo hacerlo, también le enseña cómo es que se ponía filtros de etiquetas y varias cosas más. Tras eso, ella le pregunta si podía mostrarle a sus demás compañeros la selfie que se habían tomado como prueba. Ante la afirmativa de nuestro protagonista, ella va corriendo por el pasillo diciendo que Haru le había hecho una foto facial, pero obviamente sin mencionar la palabra foto. Hablando con nuestro prota sobre cómo ser una mejor novia, Kosaka llega a la conclusión de que para ser una pareja perfecta, la novia debía saber interpretar a la perfección los sentimientos de su novio, por lo que poniendo en práctica esto, ella se pone extra servicial con Haru. Empieza prestándole libros y ayudándolo, pero sus acciones escalan tanto que sus compañeros, al ver que Kosaka prácticamente actuaba como una sirvienta, empiezan a comentar cosas malas sobre nuestro protagonista. El cansado le dice que pare por favor, ella lo interpreta mal y en voz alta le pide que la perdone ya que se esforzara mucho más por él, dejando aún más baja la reputación de Haru con sus compañeros. Luego de clases conocemos a Saori y Sayo, las otras delegadas de clase que se habían reunido con los demás delegados para discutir algunos temas académicos. A la hora de las propuestas, Kosaka, fiel a su estilo, comenta que era necesario dar un permiso a los estudiantes para que lleven revistas adultas personalizadas, ya que con esto ellos podrían mejorar su rendimiento académico producto de la reducción del estrés. Obviamente Saori se niega, pero Kosaka la refuta diciéndole que algunos días atrás ella le escuchó diciendo cosas un poco subidas de tono en la sala de música, por lo que pensó que ella estaría de acuerdo con la propuesta. Después nuestro prota quería ayudar a Kosaka a curar un hipo molesto que tenía, por lo que buscando la forma, él la sigue para ella dar algo mientras ella cumplía una tarea que tenía. Shizuku, que se escondía en uno de los casillas del lugar para asustarlos, espiándolos, escucha que él estaba diciendo que aunque era repentino, él quería introducir un tubo de ensayo lentamente dentro de algo. Ella al oír eso se pone muy nerviosa, intentando ver por los orificios, cae y los ve en una posición extremadamente extraña. Así que tras aclarar que nuestro prota solo quería hacerla estornudar para que se le quitara el hipo, la que termina cogiendo el hipo es Shizuku, que al más fiel estilo de su doble sentido molesta a Haru. En otro lado vemos que Kanata y Misaki estaban comprando en un mini mercado. Kanata, al notar que estaba llevando demasiadas golosinas, devuelve una caja de protecciones sabor chocolate que había tomado erróneamente al lugar de los bocadillos. Misaki, al ver esa caja, intenta preguntarle al dependiente si ese era el lugar correcto de esa cosa, pero ya que pensó que ella era la que estaba mal, al final
final no lo hizo. Al ver que el precio era algo costoso, pensó que se trataba de chocolates de muy buena calidad, por lo que al final los compró con una gran sonrisa. El dependiente le ofrece una bolsa negra para que llevara sus entre comillas chocolates, pero ella nuevamente con una gran sonrisa le dice que no era necesario, ya que pensaba abrirlos pronto en su colegio. Llegado al colegio, ella entra con una gran sonrisa y con la caja entre manos expuesta a todo el mundo. Sus compañeras se ponen nerviosas al notarlos y al ver que ella afirmaba que era la primera vez que los iba a probar. Y así, la gran sonrisa de Miseki 10 segundos después se convirtió en un gran mar de lágrimas. Días después conocemos a Hoshikawa Seiya, un compañero de la pareja muy atractivo y extremadamente popular con las chicas. Tal popularidad tenía que ponía inseguro a nuestro prota, que tenía el miedo de que su novia Kosaka también fuera hechizada con los encantos de Seiya. Acto seguido ve que su novia estaba hablando con él como si fueran amigos íntimos y muy cercanos. Al ver que Shizuku pasaba por ahí, él se pone en modo espeluznante con ella y le pregunta qué tan lejos debería llegar una amistad, agarrarse de las manos, un abrazo o quizás más. Una vez que vuelve a sus cabales, él se pone los pantalones y va a hablar con ellos para preguntarles si ellos eran amigos o quizás muy buenos amigos. Seiya le aclara que él en realidad estaba hablando con Kosaka para que nuestro prota sea su guía para que él se lleve mejor con los otros chicos, ya que ellos no le tenían muy buena estima por ser tan popular con las chicas, por lo que al ver que sus intentos por acercarse a otros chicos habían sido fallidos y nuestro prota era una persona muy amable, él pensó que quizás él podía ser muy buen amigo de él. Haru, al escuchar sobre la realidad de las cosas, acepta ser su amigo, cosa que emociona de manera muy sospechosa a Seiya. En ese momento descubrimos que Seiya en realidad tenía un gusto muy particular por lo masculino, así que sí, la que ahora estaba preocupada por la pureza de su novio era Kosaka. El festival de Tanabata había llegado al colegio. Los chicos estaban colgando sus deseos en pequeñas tiras de papel para colgarlos en un árbol de bambú. Shizuku cuelga 2. En el primero pedía porque las joyas de su amigo se encontraran bien. Ella, al notar que nuestro prota le estaba mirando, se aparta para que no vea. Haru la agarra y al caerse su segundo deseo ve que ella pedía por favor que se le aumentara el poder de su parte delantera. Después Rina estaba colgando varios deseos. Al preguntar qué eran, él ve que ella quería tener una relación mucho más profunda y cercana a sus hermanas, por lo que para evitar averiguar a qué se refería, Haru decide dejar el tema. Mientras ella contaba las estrellas en medio del lugar, él nota a nuestro protagonista y le comenta su gusto por lo astral. Haru, al escucharlo, menciona que la manera en que las estrellas se conectaban se sentía como un río muy íntimo. Seiya, ante esto, le dice que sentía esa conexión íntima de la que hablaban mientras lo miraba a los ojos. Días después, la sensei anuncia que el torneo de softball era al día siguiente, por lo que para practicar el deporte se iba a usar la hora de educación física. Para comenzar, los estudiantes se ponen a calentar. Debido a la gran trama de Kosaka, nuestro prota le pide que lo haga de la manera normal, cosa que interpreta como que le pedía que lo haga al estilo mazo que ella creía que le gustaba a Haru. Practicando los tiros del juego, nuestro prota no logra hacerlo bien y se siente un poco frustrado porque siempre que lanzaba la bola se le iba curviada. Él, como cualquier chico, quería impresionar a su novia, por lo que mientras divagaba se encuentra con Seiya, que parecía saber mucho sobre el tema. Por otro lado, la sensei le había pedido a Kosaka que lleve algo a guardar al almacén. Mientras estaba en el lugar, ella escucha la voz de su novio y Seiya muy agitados. Al ir a investigar, ve que Seiya y Haru se encontraban en una posición comprometedora, haciendo cosas bastante malinterpretables. Al preguntar por su actividad, la única respuesta que recibe es que al día siguiente le iban a mostrar lo que habían hecho en ese lugar. Llegada la hora del torneo, Shizuku, fiel a su estilo, apoya a Haru ya que estaba fallando mucho. Después de eso, él batea 2 pelotas más. La primera fue hacia Rina, que fue cubierta por sus guardaespaldas, y la segunda pelota fue directamente a Seiya, pegándole en la parte más sensible de un hombre. Haru inmediatamente corre a socorrer a Seiya y a disculparse con él. Al ver la posición en la que se encontraban, Kosaka recuerda las palabras del día anterior y se derrumba al ver lo que parecía que estaba haciendo Haru. Después de la competencia, Haru le comenta sobre la práctica del día anterior y le aclara que él estaba practicando con Seiya para demostrarle a su novia de la manera de la que estaba hecha él. Ella se alegra porque haya hecho todo eso por ella y los acontecimientos se acercan un poco más a la pareja. Mientras la pareja estaba en una cita, se encuentran con un perro bien entrenado en el parque sin su dueño. Ya que estaban ahí, Kosaka intenta darle comida, pero como se le derramó en las manos, el perro se puso a lamer los restos de un modo muy extraño. También intentan que haga algunos trucos como traer la pelota, cosa que nuevamente hace de una manera muy extraña. Cuando Kosaka le dio la orden de que suplique, el perro se metió debajo de su falda y empezó a lamer sus piernas de una forma muy sugerente. Al rato aparece la dueña, que resultaba que era nada más ni nada menos que Rina. Días después, el grado de nuestros protagonistas van a un viaje escolar. Llegada la hora de cocinar, Haru se hace una pequeña herida mientras picaba algunos vegetales. Seiya, al verlo, intenta hacerlo sentir mejor usando su boca como desinfectante. Al notar lo que iba a hacer, Kosaka evita este acontecimiento haciéndolo ella misma. Por otro lado, Rina también estaba cocinando. Al ver que ella parecía estar poniendo algo sospechoso a la comida, Haru trata de detenerla para evitar el desastre, pero al final solo era algo para que sus guardaespaldas tengan más energía. Llegada la noche, era hora de la prueba de valentía. Kosaka, al escuchar
al que Seiya decía que era una muy buena oportunidad para estrechar lazos con alguien, decide pegarse a nuestro protagonista para evitar que su pureza corra peligro. En medio de la prueba, la pareja se encuentra con Sayo, que estaba ahí para asustarlos accidentalmente. Ella, al ser notada, se disculpa por haber interrumpido, por lo que después de que le dijeran que no se preocupara, ella les pregunta si no había oportunidad de que se pongan cariñosos en el bosque. Así es, ella es fanática de observar fijamente a otras personas. Siguiendo su camino, la pareja escucha un grito de una chica. Investigando el grito, ven que era Rina asustada después de haber usado sus habilidades para librarse de unas chicas que la querían espantar. Al seguir la prueba, el ahora grupo se encuentra con Seiya, que estaba en modo Tarzán y queriendo asustarlos. Rina, al verlo, se asusta a él, cosa que al intentar detenerlo lo agarra y lo hace caer, lo que por consecuencia hace que Haru termine con toda la mercancía en la cara. Saori, que en teoría debía asustarlos, termina más asustada al ver la posición en la que habían quedado después del accidente. Llega a la hora de dormir, Kosaka estaba esperando que nuestro protagonista la visite, ya que había escuchado de Sayo que las visitas nocturnas eran normales entre parejas cuando se estaba de viaje. Y dicho y hecho, ya que Haru toca su puerta y le invita a ir al bosque con un aspecto de querer comerse el mandado en ese mismo momento. Una vez que entran en el bosque, él menciona que ya había hecho las preparaciones y que había encontrado un lugar que quizás le guste, cosa que en ese momento se prepara para lo que sea que iba a pasar, pero nuestro prota comenta que quería agarrar su mano ya que había encontrado un lugar con buena vista y quería hacer algo especial con su novia en ese viaje, acercándose un poco más con esto la pareja. Luego del viaje, Saori nota que muchas nuevas parejas se habían formado en el colegio. Mientras estaba caminando, ella ve que una pareja sospechosamente estaba saliendo de un salón vacío que estaba abierto. Al entrar a investigar, se encuentra con Sayo en un estado muy emocionada dentro de un casillero. Después de que se le pasara la emoción por observar a la gente, Sayo le comenta que esos dos que salieron estuvieron sorprendentes. Antes de que Saori la regañara, Sayo la tira dentro del casillero para evitar que una pareja que se aproximara los viera. Mientras observaban, ellas notan que uno de ellos era el novio de Kosaka, que estaba con un estudiante menor haciendo algunos actos que eran extremadamente sugerentes. Haru, que solo estaba almorzando con su hermana, va a buscar algo al casillero para limpiar la leche que se le había derramado sobre Kanata. Al abrir el casillero, él encuentra a Saori y Sayo abrazadas como si estuvieran haciendo algo indebido. Luego de que fueran descubiertos, Saori lo interroga y se confunde al escuchar de que la que estaba con él en ese momento era su hermana. Obviamente nuestro prota trata de explicar la situación, pero Saori huye antes de que él pudiera decir algo. A diferencia de ella, Sayo crea que Haru no le había sido infiel a Kosaka, ya que solo se trataba de algo en la cara, y no así de algo de cuerpo completo. Al rato, mientras nuestro prota estaba caminando, se vuelve a encontrar con Saori. Ella, al verlo, le da una advertencia sobre su comportamiento y le dice que la siga, ya que tenía que dar una disculpa escrita. Al dar la vuelta, Haru ve que Saori tenía la falda en una posición que dejaba ver toda su ropa interior. Haru, pensando en cómo decirle, elige no ser directo y mejor darle una indirecta un poco rara. Como era de esperar, ella se toma la indirecta un poco mal y piensa que le estaba ofreciendo hacer algo indebido. En ese momento, Kosaka aparece y confunde las cosas pensando que Saori era un amazo que le gustaba mostrar todas sus cartas. Aún así, Saori sigue regañando a nuestro prota por ser tan fanático de lo sensual. Cuando se da cuenta sobre su falda, se queda estupefacta al pensar que ella regañó a Haru a pesar de que lo que él quería era ayudarla. Ella al mismo tiempo pensaba que Haru le iba a regañar por ser tan desagradecida, pero al darse cuenta de que nuestro prota era una persona amable y comprensible, se va de la mano con él para la disculpa escrita que tenían que ser desde un principio. Después de clase de natación, Kosaka se da cuenta que había olvidado su ropa interior ya que llevaba el uniforme de natación debajo del uniforme escolar. Sayo, al verla, se da cuenta inmediatamente de lo que ya no llevaba y se emociona viéndola hablar con su novio. Haru obviamente no se da cuenta y la lleva afuera para pasar tiempo con ella. Así él la lleva dentro de un bosque para estar lejos de la multitud. Kosaka, que pensaba que él se había dado cuenta de su pequeño accidente, casi le muestra toda la naranja a Haru, pero gracias a que él se dio cuenta de que alguien con gustos peculiares los estaba observando, Kosaka se detuvo antes de que le mostrara todo el producto a Haru. Luego de que las clases de educación física terminaran, Rina y Haru estaban ayudando a Kosaka a ordenar la indumentaria de la clase. Mientras lo hacían, Rina se tropieza y queda enredada con la red que había ahí. Al intentar desenredarla, ellos quedan atrapados en el almacén, ya que a la profesora le valió 3 hectáreas de riata ver si Kosaka seguía adentro. Como el almacén estaba en oscuridad, Rina se le pegó a nuestro protagonista y Kosaka, en un intento por encontrarlos, se tropezó con ellos. Haru, al prender la luz, se da cuenta de que su novia y Rina estaban en una posición no muy de persona decente y leal a su pareja. Acto seguido, los guardaespaldas de Rina entran y al ver a las chicas así, pensaron que nuestro protagonista tenía gustos de clase turbulenta y reafirmaron su creencia sobre eso de él, mandándole un juguete inflable a su casa donde decía que disfrutara del juguete ya que era un soldado caído más. Días después, Haru había quedado en una cita con Kosaka, pero ya que ella tenía una emergencia familiar porque su padre se había hecho daño en la espalda baja, que a palabras de su madre era porque se esforzó en exceso en la noche anterior, la cita quedó cancelada y Kosaka tuvo que disculparse con nuestro protagonista por el inconveniente. Haru, que ahora no tenía nada que hacer, de pronto se encuentra con Shizuku, que se encontraba paseando sola por ahí. Shizuku, al notarlo, decide molestarlo a su estilo para avergonzarlo y llevarlo con ella, cosa que no se le da ya que la que termina roja es ella. Primero van a comprar ropa, a ella le pide que le abroche la blusa mientras estaba cambiando
comiendo para molestarlo. Después van a comprar a una tienda de artículos de salud, donde ella para molestarlo va a la sección de protecciones para decirle que comprara bocadillos. Y al final van a un restaurante donde ella se sonroja ya que nuestro prota le había dicho que a él le hacía muy feliz que ella cocinara tan rico para él. Y así el paseo con su amiga de la infancia termina con ella pidiéndole a nuestro prota que vaya a su casa ya que sus padres no iban a estar en el lugar. Al llegar, Haru escucha un grito de Shizuku que estaba en el piso superior. Al ir a ver, ve que ella estaba esposada en el piso. Él piensa lo peor, pero la realidad era que ella había perdido la llave de las esposas al probárselas antes de usarlas para molestar a nuestro protagonista. Y ya que Haru estaba ahí, él se encarga de la comida, de cepillarle los dientes y de llevarla entre brazos a su dormitorio. En el lugar, ellos recuerdan el pasado donde ella se quedaba en casa de Haru porque sus padres no estaban y entre los dos se daban apoyo moral. Terminando el encuentro entre amigos de la infancia, con ella agradeciéndole por ser el gran amigo y casi hermano que es, y con nuestro prota dándose cuenta que ella tenía la llave todo el tiempo en el bolsillo y que le había mentido para pasar tiempo con él. En el colegio, cosa que estaba pensando en qué hacer para compensar el faltar a la cita del día anterior. Hasta que en eso escucha que varios cursos se iban a juntar para la clase de cocina. Al escuchar esto, ella finalmente encuentra cómo compensar a su falta por la cita, pero antes de concretar su plan, ella escucha cómo Shizuku le iba a cocinar a Haru, por lo que Kosaka se pone en modo competitiva. En clase, ella llama la atención para que nuestro prota esté con más ganas de comerse su comida, que como era esperar de ella, la comida queda completamente carbonizada y con aspecto grotesco. Aún tras este error, ella trata de dar la imagen de que sabía cocinar, pero lo que ella no se esperaba era que ella apareciera en escena para estar pegadito a nuestro protagonista. Mientras ella estaba exhorta en ver cómo su novio estaba demasiado pegado a Seiya, la comida se le quema y Seiya agarra de la cintura al prota para supuestamente detenerlo de que vaya a sofocar el fuego porque era demasiado peligroso. Así es, Haru fue comido antes de comer. A la hora de presentar su comida, ella intenta disimular que la comida no sabía tan mal comiendo ella misma y dándole de comer a Rina para que la respalde. Rina la respalda en un principio, pero dado que la comida era casi como una toxina letal, no pudo mantener su mentira por mucho tiempo ya que terminó colapsando instantes después. Kosaka al verla se siente muy mal por haberle causado problemas a un amigo por la inseguridad de haberle hecho comida para competir con Shizuku. Nuestro prota al verla decaída le pide que le dé la comida. Ante la negativa de ella, él le dice que lo tomara como un capricho y que el simple hecho de que ella se haya esforzado por él lo hacía muy feliz. Ella trata de replicar diciéndole que si se comía eso se iba a enfermar, pero él nuevamente la contrarreplica diciéndole que en ese caso le gustaría que ella lo fuera a cuidar ya que eso sería algo más de novios. Con eso Kosaka acepta y le aclara que si era necesario ella lo cuidaría lo que fuera necesario desde arriba hasta abajo. Luego de un rato Haru ve a su novia y Shizuku hablando de algo. Al hablar con ellas, Shizuku le dice que estaban teorizando sobre las cosas que tenía en su cuarto y la cantidad de papel que usaba a diario. Después de molestarle un poco, nuestro prota las invita a su cuarto para que les dé una muestra de todo, y digo todo lo que había en él, invitación con la que ellas se quedan estupefactas. Días después, nuevamente los novios tienen una cita en el centro comercial. Al ver llegar a Kosaka, nuestro protagonista nota que algo no estaba bien con su novia, pues su tono de voz era más agudo, era más sensible y la manera en la que se comportaba era más delicada en general. Cuando estaban a punto de darse un beso, él despierta y se da cuenta de que todo era un sueño, y lo que estaba soñando era él como pensaba que iba a ser su relación en el principio. Al ver la cara de Kosaka, él reflexiona que era un poco diferente de lo que imaginaba, pero al final él realmente quería a su novia. En la hora del receso, Haru se siente un poco desmotivado ya que por más que estudiaba una y otra vez no le entraba nada a la cabeza. Luego de la típica charla con Kosaka y de su picante pero confusa charla con Seiya, él ve como unas chicas le pedían a Rina que les enseñe. Al verlos un poco más, se da cuenta de que lo que les iba a enseñar eran cosas distintas de las que iban en un examen. Acto seguido, Kanata aparece para pedirle que le ayude a estudiar. Mientras hablaban, Misaki se une a la conversación. Al ver que Haru parecía amable, ella se pone a divagar sobre cómo se sentiría ser una hermana, lo que hace que cuando Kanata le dijera que quería estudiar sobre la perpetuación de la especie, ella dijera que a ella le gustaría que Loni-san le enseñara sobre el tema. Luego de tal confusión, los hermanos estaban estudiando. Al hacerlo, Haru nota que por alguna razón Kanata estaba demasiado servicial con él, tratando de hacer todo. Cuando él ayuda a sacar algo de lo alto, ella se pone un poco triste ya que sentía que no fue de mucha ayuda. Nuestro prota la consuela, cosa que hace que ella le agradezca por ser siempre como es. En otra escena, vemos como Misaki había comenzado a trabajar en una heladería. Al recibir a una clienta, ella le pregunta si quería copa o cono. Ahí la clienta, que era Shizuku, entre lágrimas dice que quería una copa tamaño mega. Luego Seiya, excéntrico como siempre, visita la heladería. Él pide una paleta. Al recibir la orden, Misaki le dice que tenía la oferta de 2x1. Al escuchar esto, Seiya se emociona y se pregunta a sí mismo si podría con dos al mismo tiempo. Después, Kosaka va a la heladería y pide un helado con una forma muy específica, lo que hace que Misaki se pregunte si los clientes estaban más raros de costumbre o quizás ella era la que tenía los malos pensamientos y los clientes simplemente estaban actuando normalmente. Al final, Haru visita la heladería y le pide a Misaki algo exactamente con la descripción de un par de tramas delanteras. Ella al escucharlo se pone a llorar por el pedido ya que ella todavía no le salía el líquido que sale por ahí, que era lo que quería Haru. Al finalizar las clases,
entonces Kosaka intenta despertar a Haru a su estilo. Al no conseguirlo, ella se sienta al lado de él e intenta acariciarlo. En ese instante él despierta bruscamente afirmando que no era fan de cuties. Al ver que Kosaka se encontraba a su lado y parecía que estaba durmiendo, la acaricia, haciendo que ella dé un pequeño gemido. Al irse de la escuela, él le pregunta si tal vez estaba molesta porque la hubiera tocado sin su permiso. Ella dice que no y trata de huir, pero ya que Haru la alcanza, él le dice que le diga qué es lo que pasaba para que lo pudieran arreglar. Después de arreglar el malentendido, ella también lo acaricia en un acto donde parecía que lo iba a besar. Después, el grupo entero estaba en clases de dibujo afuera en el bosque. Shizuku, como siempre, trata de molestar a Haru usando el doble sentido en su oración, pero ya que no logró su cometido, le termina pegando un golpe con la libreta. Luego de eso, vemos que Seiya y Haru estaban juntos haciendo el dibujo. Seiya le comenta que en días calurosos solo quedaba comer picante. Haru le responde que él prefería las cosas amargas. Seiya se sonroja con esta afirmación y le pregunta sobre qué pensaba si se trataba de algo amargo y viscoso. Haru responde que lo viscoso era bueno ya que tenía muchos beneficios. Al ver esto, Kosaka decide llevarse a Haru ya que algo de él parecía estar en peligro. Luego de un rato con ella, nuestro prota estaba buscando a alguien que modelara para él. Ya que encontró a Shizuku dibujando a Rina, se sentó cerca de ellas para dibujarla también. Pero dado que se produjo una confusión de Shizuku respecto a que nuestro prota era un fanático de lo inmoral, no tuvo más remedio que irse y pedirle a Kosaka que fuera su modelo. Al estar dibujándola, él empieza a recordar cómo todas las experiencias que había pasado con su novia habían hecho que su vida cambiara de un día para otro con una simple pregunta donde le confesaba sus sentimientos, lo que dando como resultado hace que suelte un te quiero a Kosaka. Luego de un rato de estar avergonzada, él le dice que le agradece por todo lo pasado, lo que de igual manera respondió con un te quiero por parte de Kosaka. Y así finalmente el sueño que tuvo Haru se aclaró, ya que sin importar cómo es que fuese Kosaka, al fin y al cabo él podía afirmar dentro de su corazón que la quería. Días después los novios estaban en una cita. Al regresar comenzó una lluvia torrencial, por lo que no tuvieron más remedio que alquilar una habitación en un hotel en lo que dejaba de llover. A pesar que el ambiente parecía estar para hacer algunas cosas picantes, al final la pareja no hizo nada ya que Kosaka se terminó durmiendo antes de que siquiera pasara algo. Al salir de la habitación ven que lo que se supone que debía ser otro pasillo era otra habitación muy distinta al diseño normal del hotel. En la pared decía que la pareja no iba a ser liberada hasta que tuvieran un momento estimulante. Acto seguido, una voz les da la bienvenida al cuarto de la excitación. La voz también les da una cantidad de posiciones en el fútbol en las que podían moverse y les advirtió que si no cumplían la tarea dentro del límite de tiempo, uno de ellos sería obligado a aprender algunas cosas nuevas por la parte de atrás de su persona. Obviamente al que le toca es a Haru, por lo que para salvar la inocencia de su novio, Kosaka se ofrece a sí misma. Antes de que la cosa llegara a Kosaka, Haru le dice que se detenga ya que ellos cumplirían la tarea que se les había asignado. Así que liberada Kosaka, nuestro prota le ve la trama completa a su querida novia. Aunque parecía que ella estaba preparada, Haru veía que ella estaba temblando, por lo que él la abraza para tratar de calmarla. Cuando estaban a punto de darse un beso para comenzar el acto, la bolsa que Kosaka llevaba se cae, haciendo que unos peluches que habían conseguido durante su cita hicieran una de las posiciones de la cancha que pedía la extraña habitación, por lo que ya que en teoría habían completado la misión, la habitación los expulsó con sus uniformes y fuera del hotel como si nunca hubieran estado ahí. Terminados los exámenes finales, el grupo entero exceptuando Kosaka tuvo que quedarse en clases complementarias de salud. La sensei, para librarse del problema, asigna a Kosaka como auxiliar de su materia, ya que ella era la que había sacado las mejores notas en la rama en la que todos habían fallado, por lo que Kosaka, como única encargada de la materia y con recomendación de la sensei, a su más fiel estilo intenta poner a jugar al grupo el juego de las canicas, algo así como el juego del rey pero jugando con las canicas de nuestro protagonista, cosa que por supuesto no pudieron hacer ya que las instrucciones del juego eran demasiado bruscas con las canicas de la persona con la que debían jugar, terminando así de esta manera este anime. Chao.